Hola, mi amigo querido, qué alegría. Estamos dando inicio a un nuevo trimestre. El tema para las próximas 3 lecciones es el gran conflicto. Es un conflicto universal, un conflicto espiritual, y todos los seres humanos estamos involucrados en esta batalla. Querramos o no, basta nacer y ya somos participantes de este gran conflicto. Sin embargo, yo les dije en semanas anteriores que a partir de este trimestre, antes de iniciar cada lección, yo respondería una pregunta. Solo una pregunta en cada lección. Una pregunta que ustedes van a enviar. Si tienes dudas sobre alguna cosa, tú puedes enviar tu pregunta. Entra en los comentarios, registra tu pregunta y yo con toda alegría voy a responder tu pregunta. Naturalmente no vamos a poder responder todas las preguntas, pero voy a responder una pregunta en cada semana. La primera pregunta es con relación al Espíritu Santo. Alguien escribió ya preguntando: Pastor, ¿cómo puedo saber si he cometido el pecado contra el Espíritu Santo? Porque si la Biblia dice que el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable, quiere decir que para mí ya no hay perdón. Y si ya no hay perdón, entonces ¿para qué voy a estar yendo a la iglesia, orando, estudiando la Biblia? Ya estoy perdido porque ya cometí el pecado contra el Espíritu Santo. Esta es una inquietud interesante que perturba a mucha gente. En primer lugar, vamos a decir que el pecado contra el Espíritu Santo realmente es imperdonable. El propio Señor Jesucristo dijo: todo pecado le será perdonado al ser humano, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Algunas personas se preguntan: ¿será que porque en un momento de dolor yo hablé mal de Dios, yo insulté a Dios, ya no tengo perdón? Cada uno imagina que porque hice aquella cosa, no, porque me fui para allá, no. En realidad, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Y voy a responder de manera simple. El pecado contra el Espíritu Santo simplemente es el endurecimiento completo del corazón. El Espíritu Santo te habla a través del corazón, una vocecita que puedes llamar una conciencia, te habla a través de la palabra de Dios, te hace recordar el camino en que debes andar. Pero si tú no le haces caso y cuando el Espíritu te está hablando sigues yendo por tus propios caminos, el Espíritu nunca deja de hablarte, te sigue y te habla una vez y otra vez, pero tú no le haces caso y no le haces caso y no le haces caso. Y de tanto no hacerle caso llegas a un punto en que te vuelves completamente insensible, espiritualmente insensible, ya no sientes nada. Tu corazón, que era un corazón de piel, se ha vuelto ahora un corazón de piedra. Ya no escuchas la voz de Dios. No es que Dios dejó de hablarte. No es que Dios perdió las esperanzas contigo. No es que Dios se quedó triste y dijo: porque este hombre ya no me hace caso tantas veces, ya no lo perdono más. No, ese no es el pecado contra el Espíritu Santo. Inclusive, el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque el ser humano se ha endurecido a tal punto que ya no le afecta nada la voz de Dios. Él puede hacer lo que sea, ya no siente que Dios le habla. No es que Dios no le habla, él no siente que Dios le habla. Ahora, tú me puedes preguntar, o te puedes estar preguntando a ti mismo: y pastor, ¿cómo puedo saber si yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Simple. Si en este momento tú sientes como una especie de temor, de inquietud espiritual, pensando así: ay, Dios mío, ojalá que yo nunca haya cometido el pecado contra el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu te habla y tú estás escuchando su voz, tú estás siendo sensible a la voz de Dios. La persona que me preguntó diciendo: pastor, ¿será que yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo? Evidentemente no, porque si tú tienes una preocupación espiritual, quiere decir que el Espíritu todavía te sigue hablando y que tú todavía eres sensible a su voz. Mi consejo es: cada vez que el Espíritu Santo te habla, hazle caso. Oye su voz, obedécele. Porque si tú no le haces caso, te
te endureces cada vez más y más, y un día tú puedes llegar al punto de no retorno. No que Dios se cansó de perdonarte, tú te cansaste de pedir perdón, tú no quieres más pedir perdón, tú te sientes bien así en la situación que estás, y que Dios nos libre de caer a ese punto. Bueno, querido, ahora sí, vamos a la lección número 1 para el 6 de abril del año 2024. El título de la primera lección es La guerra detrás de todas las guerras. Y el propósito de la lección de esta semana es responder a algunas preguntas que muchos cristianos se hacen. Alguna gente pregunta así: si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué Dios parece insensible delante del dolor que azota a personas inocentes en esta vida? Bueno, estas preguntas serán respondidas de alguna manera a lo largo del estudio de esta semana. El primer subtítulo dice Guerra en el cielo. En otras palabras, vamos a ver aquí primero qué es lo que sucedió en el cielo, cómo es que apareció el pecado. ¿Quién creó al diablo? Si Dios es creador de todo, ¿fue Dios el que creó al diablo? Es una pregunta interesantísima. Oh, querido, Dios creó un ángel perfecto. Solo que para que ese ángel fuera perfecto tenía que ser libre. Un ser que no tiene libertad, que no puede ejercer su libertad, no es perfecto. Entonces, para que Lucifer fuera perfecto, tenía que ejercer la libertad, tenía que ser libre. Y para poder ser libre tenía que haber por lo menos dos caminos: la posibilidad del mal y la posibilidad del bien. Posibilidad. Quiere decir que Dios creó la posibilidad del mal. No, querido. Dios no creó la posibilidad del mal, porque Dios es bondad. Él creó la posibilidad del bien, pero de manera natural surge la posibilidad del mal. ¿Quiere decir que Dios creó el mal? No, porque la posibilidad del mal no es el mal. El mal es la elección propia de la posibilidad del mal, es la práctica del mal. Te voy a hacer una ilustración. Todos nosotros tenemos la posibilidad de contraer SIDA, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Quiere decir que todos estamos con SIDA? No, claro que no. Porque la posibilidad de una cosa no es la cosa. Entonces, la existencia de la posibilidad del mal no era el mal. Ahora viene la pregunta: ¿por qué un ángel perfecto como Lucifer, pudiendo escoger la posibilidad del bien, decidió escoger la posibilidad del mal y materializar el mal? ¿Por qué lo hizo? Bueno, la Biblia no explica. La Biblia le llama a eso el misterio de la iniquidad, el misterio de la impiedad. Solo que lo mismo que sucedió en el cielo con Lucifer, sucede con nosotros hoy aquí. Nosotros somos libres. Si alguien o nadie en este mundo te puede obligar a hacer lo que tú no quieras, ni a practicar el mal ni a practicar el bien. Dios tiene todo el poder del mundo, pero al crearte con libertad, Él siempre va a respetar esa libertad que te concedió. Es un don que Dios te dio. Tú puedes escoger el mal para lo que tú quieras, pero tan cierto como eres libre para escoger, eres libre también para un día dar cuentas a Dios de qué hiciste con esa libertad. Dicho esto, voy a leer Apocalipsis 12, 7 al 9 y voy a ir comentando algunos puntos. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. No tenemos ninguna base bíblica para
creer que esta batalla fue una batalla con cañones, con flechas, con lanzas, con escudos. No es una batalla material, física. Fue una batalla evidentemente espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Lucifer abrigó en su corazón el deseo de ser igual a Dios, cuando usó mal la libertad y escogió la posibilidad del mal y se rebeló contra Dios, él fue engañando uno a uno y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y entonces hubo una guerra, porque engañó a esos ángeles y les dijo: podemos hacer guerra contra Dios y podemos derrotarlo del gobierno. Y lo acusó a Dios de ser injusto, de ser arbitrario, de ser déspota, de haber dado una ley, un camino de obediencia que la pobre criatura no podría obedecer, y que si no obedecía, la pobre criatura iba a morir. Quiere decir, invenciones, falacias. Y entonces hubo una guerra de ideas, una guerra de lealtad. Sigo leyendo ahora. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel y sus ángeles, Cristo y sus ángeles. ¿Por qué digo que Miguel es Cristo? Bueno, este sería asunto de otro estudio. No lo voy a explicar ahora porque el tiempo no nos daría para eso. Miguel y sus ángeles, Cristo y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón evidentemente es el diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Percibe la descripción que Juan hace del diablo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, y dice: el que engaña al mundo entero. Esto nos lleva a la segunda parte del estudio, donde se habla de Lucifer como el engañador y Cristo como el vencedor sobre el engaño. El diablo engaña. El instrumento poderoso que usa para destruir al ser humano es el engaño. Porque cuando el diablo, Lucifer, fue expulsado del cielo después de haber sufrido una derrota calamitosa, él y la tercera parte de los ángeles que había logrado engañar fueron expulsados del cielo. Porque el mal y el bien no pueden convivir. Donde hay mal no hay bien, y donde hay bien no hay mal. No se puede servir a dos señores. ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? Entre Cristo y Satanás no hay comunión. Entonces Lucifer tuvo que salir del cielo. Pero yo imagino, por el contexto, la Biblia no lo dice así con mis palabras, pero por el contexto yo entiendo que Lucifer, al ser expulsado, le dijo a Dios: está bien, me voy, pero yo voy a destruir la humanidad que tú crees. Y yo te voy a hacer sufrir, haciendo sufrir a los seres humanos que tú vas a crear. Y es por eso que cuando el ser humano fue creado, el diablo usó para destruirlos la misma táctica del cielo. Mira lo que dice Apocalipsis 12:4. Apocalipsis 12:4 dice: y su cola, la cola del dragón, del diablo, Satanás, la serpiente antigua, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La tercera parte de los ángeles fueron engañados. Este es el texto que prueba que una tercera parte de los ángeles fue engañada. Ahora, no se quedó tranquilo. Cuando Adán y Eva fueron creados, mira lo que dice Génesis 2:15 al 17. Mira lo que hizo el diablo ahora con Adán y Eva, que recién habían sido creados. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de
todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tú puedes ver aquí a Dios dándole libertad al ser humano. Él podía escoger entre obedecer a Dios o no obedecerle. Dios le había dicho, puedes comer de todos los árboles del huerto, menos de este. Pero entonces aparece Lucifer, ahora vestido de serpiente, en Génesis 3:1, y mira lo que dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya comenzó con el engaño. Porque Dios le dijo a Adán y Eva, les dijo, pueden comer de todos los árboles, menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero viene el diablo y dice, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Tú ves cómo el diablo toma la palabra de Dios y la modifica un poquito. Y esta es la técnica que el diablo va a usar a lo largo de los tiempos. Va a tomar la Biblia, porque el diablo es un diablo bíblico. Usa la palabra de Dios. Para tentar a Jesús en el desierto, usó la palabra de Dios. Solo que toma la palabra de Dios, no la lee como está. Agarra, la modifica, la interpreta. Por eso cuando tú tomas una frase de algún predicador, de algún profesor, de una persona, y le sacas un pedazo y la interpretas y le haces decir a esa frase lo que tú quieres, estás siguiendo el camino del enemigo, porque eso fue lo que el enemigo hizo. Agarró lo que Dios había dicho, lo modificó un poquito, ¿para qué? Para hacerle creer a Adán y Eva que Dios era injusto con él, que les había dado una ley con relación al árbol que no se podía cumplir. Quiere decir, las mismas acusaciones que hizo en el cielo para engañar a la tercera parte de los ángeles, hizo en la tierra para engañar a Adán y Eva. Vamos ahora a la tercera parte. El planeta Tierra se ve afectado. Oh, querido, al principio todo era perfecto. Génesis 1:31 dice, contempló lo que Dios había hecho y vio que era bueno en gran manera. Todo era perfecto, era bueno en gran manera. Pero entonces viene el diablo y nuevamente con otra mentira se dirige a Adán y Eva, y mira lo que dice en Génesis 3:4-6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios había dicho que el día que Adán y Eva comieran del fruto que les había dicho para no comer, ellos morirían. Pero viene el diablo y dice, no moriréis. No moriréis, sino que Dios sabe, sigo leyendo el texto, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oh, querido, qué interesante. El diablo viene, Dios había dicho, no toquen el árbol porque van a morir, no coman este fruto. Viene el diablo, dice, no, Dios no está diciendo la verdad. Él dijo que moriréis. Ahora yo imagino, déjame imaginar, la serpiente en ese momento comiendo del fruto y diciéndole, eso no está en la Biblia, estoy imaginando solo para ilustrar, comiendo el fruto y diciéndole a Adán y Eva, mira, Dios ha dicho que el que come de este fruto muere. Yo estoy comiendo y no morí. Al contrario, tú sabes que las serpientes no hablan y yo soy una serpiente, estoy hablando. Imagínate si yo, una serpiente, estoy hablando, tú que eres ser humano, que fuiste creado semejante a Dios, si comes del fruto, imagínate a qué altura llegarás, vas a ser igual a Dios. Pero Dios no quiere que seas igual a Él. Dios te quiere siempre dominado, controlado, por eso te ha prohibido. Miren la astucia del enemigo, el engaño, la mentira, toma la frase de Dios, la modifica, la interpreta a su manera, la explica a su manera, y resultado, pues Adán y Eva cayeron en el pecado. Y no se contaminaron solo ellos, toda la tierra fue contaminada. Eso es lo que dice Romanos 8:22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una
y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación. Porque pues la tierra empezó a deformarse. Años después vino el diluvio, todo quedó malogrado, entró donde había vida, entró la muerte, entró la enfermedad, entró la tristeza, el carácter del ser humano se deformó, surgió la traición, la violencia, la guerra. Caín mató a su hermano Abel, después se escapó, se fue a una ciudad rebelde contra Dios, construyó una ciudad, en fin, la humanidad se arruinó, el ser humano se arruinó y la creación se arruinó. Todo como consecuencia del mal uso de la libertad por parte de Adán y Eva. Ahora vamos a la penúltima parte. El amor encuentra una manera. Cuando la creación estaba arruinada y el ser humano estaba arruinado, Dios podría haber creado otro planeta, otros seres para tener hijos obedientes. Pero Dios te ama. Tú eres precioso para Dios. Y aunque tú y yo habíamos caído y habíamos fallado, dijo Dios, yo los voy a salvar. Y ahí anuncia en Génesis 3:15 su plan de salvación. Le dice a Eva, después que ella había pecado, lo siguiente voy a leer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras Dios las dirige a la serpiente, al diablo. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer no era Eva, la mujer simbolizaba la iglesia. Y Dios anuncia aquí que a partir de ese momento habría una guerra entre Satanás y la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los hijos de Dios que decidían obedecer a Dios, que decidían seguir el consejo, la advertencia, la instrucción de su palabra. Eso no sería fácil porque el enemigo perseguiría, pero el Señor Jesús, el Señor Dios, el Padre, anunció que de la mujer, de la iglesia, nacería un niño. Y se refería al nacimiento del Señor Jesucristo. Ese niño crecería y sería el Salvador del mundo. La humanidad estaba condenada a muerte. No quería morir. Alguien tenía que morir para salvarlo, para sustituir. Jesús vino. Vivió una vida completamente de obediencia y sin embargo murió. Él no merecía morir, Él obedeció a todo, Él cumplió en todo. Él dijo, ¿quién me redime de pecado? Sin embargo, Él murió. ¿Para qué? Para pagar con su muerte la muerte que nosotros merecíamos, porque quienes desobedecimos fuimos nosotros. Ese es el amor maravilloso de Dios. Y ese Cristo maravilloso no solamente murió por nosotros, y ahora vamos a la quinta parte, sino que hoy Él es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, nuestro intercesor. Cada vez que nosotros pecamos y estamos condenados a muerte, si nos arrepentimos y le confesamos nuestro pecado, Jesús se presenta en el cielo como nuestro abogado y le dice al Padre, sí, es verdad, Él pecó y merece morir, pero Él cree en mí. Me ha entregado su corazón, Él está arrepentido de sus pecados y entonces yo le entrego mi vida y tomo la muerte sobre mí. Por eso en la cruz del Calvario Cristo murió por todos los pecados de todos los seres humanos de todos los tiempos. Y Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que se hizo hombre y como ser humano entiende las inquietudes nuestras, entiende nuestro dolor, entiende nuestro sufrimiento y por eso puede interceder por nosotros. Y Él también fue tentado en todo. Él sabe lo que significa ser tentado, pero Él venció y venció en nuestro favor. Y su victoria es nuestra hoy. Su justicia es nuestra hoy. Y nuestra derrota y nuestro pecado se lo podemos entregar a Él a través de la confesión del arrepentimiento. Nada está perdido, querido. Humanamente nosotros no valemos mucha cosa. Humanamente nosotros estamos condenados a la muerte.
pero tenemos un glorioso Salvador. Murió y resucitó y hoy día intercede por ti en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga ricamente. Hola, mi amigo querido, qué alegría, ¿cómo estás? Algunos podrían decirme, sí, pastor, estoy bien, gracias a Dios. Otros sin duda están tristes, si no tienen lágrimas en los ojos, el corazón está llorando. Lo peor no son a veces las lágrimas que nos salen, son las lágrimas que nos salen, porque tenemos que esforzarnos para mostrarle al mundo que todo está bien cuando por dentro estamos sufriendo, estamos partidos, estamos llorando. Pero te digo una cosa, no te preocupes, tal vez la semana pasada las cosas no fueron bien para ti. Tal vez esta semana está todo oscuro, no ves luz, no ves salida para las dificultades que vives. Pero sabes, te voy a contar una experiencia. A veces aquí en la tierra está lluvioso, nublado, oscuro. Entras al avión y cuando el avión parte, alza vuelo. En poco tiempo atraviesa las nubes negras y allá arriba hay un cielo azul, un sol esplendoroso y brillante. Es decir, en esta tierra todo te puede parecer que está perdido, que está mal, pero no te desesperes. Si tú a través de la oración eres capaz de traspasar las nubes, vas a encontrar el cielo de paz que Dios te ofrece, aún estando en esta tierra. Cuando a través de la oración clamas a Dios, viene la paz que inunda tu corazón. Y tú con paz eres capaz de ver la salida que no veías. Vamos al estudio número 11 para el 16 de marzo del año 2024. El título es El anhelo de Dios en Sión. El propósito de la lección de esta semana es hablar de Sión como la ciudad de Dios. En la Biblia tú puedes encontrar Sión, Jerusalén, la ciudad de David, que es la misma cosa. Pero esta semana vamos a ver a través de la lección que Sión es la ciudad de Dios. Es el símbolo de la presencia de Dios en la vida de sus hijos. Vamos a la primera parte. Quiero leer un salmo antes de entrar a la primera parte. El Salmo 87, versículos 2 y 3. Dice así: Su cimiento está en el monte santo. Su cimiento de qué? Su cimiento del hombre cristiano, de la persona cristiana, de la mujer cristiana. Su cimiento está en el monte santo. Aquí en el Salmo está hablando del pueblo de Israel. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Por qué en este salmo encontramos que no debemos tener miedo de las tormentas, de los huracanes de esta vida? Porque el cimiento, tu cimiento, está en el monte santo, en Sión, en la presencia de Dios. Tus esperanzas no están en los recursos humanos de esta tierra. Entonces, aunque tú no veas recursos humanos, aunque tú no veas una mano humana viniendo en tu ayuda, tú no te desesperes, porque tu cimiento está en la ciudad de Dios, en el monte santo. Sabes que la palabra Sión se repite 150 veces en la Biblia. 150. Significa etimológicamente fortaleza. Sión es la fortaleza de Dios, es la ciudad de Dios. También Sión es la ciudad de David en la Biblia. Bueno, vamos a la primera parte del estudio de esta semana. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Cuando dice un día en tus atrios, está hablando de un día en Sión, en la fortaleza, en la presencia de Dios. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque los atrios estaban en Sión.
un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Vamos a leer para entender mejor esto el Salmo 84, versículos 1 al 4. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Se está refiriendo a Sión, a la casa de Dios, al santuario de Dios, a la fortaleza, al monte de Dios. Si nosotros usamos la interpretación profética y simbólica de la Biblia, veremos que hoy día Sión es el lugar donde Dios se reúne con sus hijos. Porque en la Biblia Sión era el lugar donde Dios quería reunirse con su pueblo, llamaba a su pueblo de todos lugares para Sión. ¿Quieres descubrir dónde está Sión hoy? Descubre dónde Dios dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. O sea, cualquier lugar donde el sábado el pueblo de Dios congrega para alabar a Dios es Sión. Es la iglesia de Dios, es la fortaleza de Dios, es el santuario de Dios. Sigo leyendo el Salmo. Cuán amables son tus moradas, tu casa, tu templo, tu iglesia. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mira, ya hay 2 sinónimos. Primero, las moradas de Dios. Ahora, los atrios de Jehová. ¿Y qué es todo esto? Es pues Sión, la ciudad de Dios. Sigo leyendo el Salmo. Dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. ¿Qué quiere decir Selah? La palabra Selah aparece 71 veces en los Salmos. Selah. ¿Y sabes lo que quiere decir? Como los salmos eran himnos para ser cantados, o poesías para ser recitadas, o oraciones para ser dirigidas a Dios, el Selah indicaba un espacio de tiempo. Se cantaba la música, Selah, paraban de cantar y después seguían cantando. Estaban orando en el Selah, paraban, reflexionaban y seguían orando. Estaban declamando la poesía, en el Selah paraban, meditaban en lo que estaban diciendo. Eso quiere decir Selah. Bueno, en el Salmo aquí dice que hasta las golondrinas, hasta los pajaritos, cuando hacen sus nidos, buscan el techo de la casa de Dios para hacer sus nidos. ¿Cuánto más los seres humanos deberíamos hacer nuestra morada en la casa de Dios? Claro, no quiere decir que te vas a mudar, te vas a trasladar a la iglesia para vivir en la iglesia. No quiere decir eso. Lo que el salmista está enfatizando es el hecho de que Dios ha prometido estar en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Calle de él, delante de él toda la gente. Ahora, si Dios está en su santo templo y él ha prometido eso, cada vez que tú vas a la iglesia, por favor, no estés preocupado en que si tu ropa ya te la vieron las otras veces, o que si te vas a encontrar con una persona que no te gusta, o si te saludan o no te saludan. Tú ve a encontrarte con Dios, no vayas a encontrarte con seres humanos, porque los seres humanos te van a fallar, te van a frustrar y no vas a querer ir más a la iglesia. Tú ve para encontrarte con tu Dios, porque mejor es un día en la iglesia, en la casa de Dios, que 1000 días fuera de ella. Entonces vamos ahora a la parte 2 de nuestra lección, y el subtítulo es Oren por la paz de Jerusalén. En esta parte me voy a detener un poco más. Vamos a leer y voy a ir comentando. Salmo 122, 1 al 9, son 9 versículos, un poquito largo, pero vale la pena leer. Dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Querido, busca amigos, busca hermanos en la iglesia, que antes de ir a la iglesia te dan una llamadita y te dicen: oiga, no te olvides, yo ya estoy yendo para la iglesia, te veo allá, vamos. O entonces tú, cuando estás saliendo para la iglesia, llama a un hermano: oye, mira, ya estoy saliendo para la iglesia, espero que Dios te acompañe en el viaje hasta la iglesia.
Eso es lo que David dice, yo me alegraré con los que me dicen a la casa de Jehová iremos. Es una bendición ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con tu Dios durante la semana. El mundo te ha golpeado, las personas te han criticado, te han juzgado, han hablado mal de mí, estás herido, las cosas no andan bien, tu patrón te ha maltratado. Pero el sábado, cuando vas a encontrarte con tu Dios, el Señor inunda con su paz tu corazón y ahí ya no tienes miedo de nada. El versículo 2, leo, dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Primero habla de la casa de Dios, ahora de Jerusalén, porque ya te dije, Sión, Jerusalén, la casa de Dios, el monte santo, la fortaleza de Dios, la ciudad de Dios, todo es la misma cosa. El versículo 3 dice, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Una de las características de Jerusalén, de Sión, de la ciudad de Dios, del monte santo, de la iglesia de Dios en esta tierra, una de las características es que ha sido edificada bien unida. O sea, querido, te voy a decir aquí algo que te puede asustar. La principal característica de la verdadera iglesia de Dios no es el sábado. Por favor, no te asustes. Es la unidad. Que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que este es tu pueblo. Que sean uno. ¿De qué sirve que tú creas en las 28 doctrinas cardinales de la iglesia? Si en la iglesia no hablas con uno, no hablas con otro, el otro no te mira, el otro no te saluda, no hay unidad, no hay espíritu de unión. ¿De qué te sirven las 28 doctrinas? Ahora, yo no estoy hablando contra las doctrinas. Eso es necesario porque vamos a ver en este mismo estudio que vamos a la iglesia a aprender de Dios, de su palabra. Y cuando aprendemos de Dios y su palabra, lógicamente que encontramos el camino de Dios, la doctrina de Dios. Pero es que la doctrina no es la verdadera característica, sino la unidad. Un pueblo unido, un pueblo que transmita amor a las personas. Yo conozco mucha gente que ha entrado a la iglesia, especialmente ahora tenemos radios, emisoras por todos los lugares, tenemos televisoras transmitiendo el mensaje y mucha gente a través de la televisión, a través del internet mismo, a través de la radio, llega a la iglesia el sábado, pero cuando entra no encuentra amor, no encuentra unidad, no encuentra compañerismo, muchas veces encuentra indiferencia. Y entonces dice, esta no puede ser la casa de Dios, esta no puede ser la iglesia de Dios, y se van. Por eso, tan preocupados como debemos estar en estudiar la palabra de Dios, en seguir las instrucciones divinas al pie de la letra, tenemos que estar preocupados en vivir el evangelio y ser una iglesia que transmita amor. Voy al versículo 24 de este salmo que estamos leyendo. Y allá, al monte, subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Ahora mira lo que voy a leer ahora. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Otra característica de la iglesia de Dios. Paz, una iglesia de paz. Y cuando cada miembro de iglesia tiene la paz que Dios ofrece, entonces cada miembro de iglesia va a ser prosperado. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Ahora vea el versículo 7, dice así: sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Cuando hay paz en el corazón, hay descanso. Da ganas de estar en un lugar donde hay paz, donde hay unidad, donde hay descanso, donde hay amor. Versículo 8. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor, paz y amor. No puede haber paz sin amor. Y donde hay amor, no hay miedo, no hay guerra, no hay discusión. Hay paz.
Y el versículo 9 dice, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. O sea, cuando el amor de Dios llena tu corazón, entonces tú estás preocupado por hacer el bien a las otras personas. Resultado de todo eso, una iglesia unida, una iglesia de paz. El salmista quiere paz y unidad para Sión, para la casa de Dios, para la iglesia, para la fortaleza que Dios tiene para sus hijos en esta tierra. Llegamos a la tercera parte, hablando de Sión, el hogar de todas las naciones. Sión no es solamente para los que han nacido en la iglesia, Sión es para todas las naciones. Dice el Salmo 87, versículo 1 y 2, lo siguiente. Su cimiento está en el monte santo, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿Por qué se menciona puertas y no puerta? ¿No hay una sola puerta para entrar al templo, al santuario? ¿Y por qué se menciona puertas? Porque la ciudad de Jerusalén tenía 12 puertas. Y porque la iglesia de Dios debe tener muchas puertas. Y esas puertas siempre deben estar abiertas para las personas, para que las personas entren. Los pordioseros, los pecadores, los hipócritas, los mentirosos, los ladrones. La iglesia debe estar abierta para todos. No para acariciarlos en la cabeza y decir, hijito, eres un pecador, Dios te ama, sigue en tu vida pecaminosa. No, no, no. Las puertas deben estar abiertas para que reciban el amor de Dios, pero el amor de Dios transforma. La gracia perdonadora es también la gracia transformadora. ¿Qué hace de Sión un lugar tan apreciado para Dios? Interesante. Isaías 2 y 3 dice lo siguiente. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, está hablando de Sión, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Mira, correrán al monte Sión, a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, gente de todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Esto es lo que acabo de decir. La gente de todas las naciones, las tribus, de todas las razas, de todas las filosofías, gente pecadora de todos los pecados, tiene las puertas abiertas de la iglesia de Dios y entra, pero entra con un clamor en tu corazón. Señor, estamos aquí para aprender, dice, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Oh querido, en Sión están las enseñanzas de Dios, que se resumen en los 10 mandamientos de Dios. Ve a la casa de Dios, busca la casa de Dios. La casa de Dios es donde se estudia la palabra de Dios, donde se presentan las instrucciones divinas, donde se vive el evangelio, pero también donde se encuentran las doctrinas de Dios, los caminos de Dios, la santa ley de Dios. El Salmo 87, 4 al 6 es otro salmo que necesitamos leer. Dice, yo me acordaré de Rahab, la pecadora de Jericó. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. ¿Dónde? En Sión. Pero mira, viene de Filistea, viene de Tiro, viene de Etiopía, viene de Babilonia, viene de Jericó, Rahab. Pero cuando llega a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, a Sión, dice el versículo 5, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, en Sión, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí, en Sión. No importa de dónde hayas venido, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa. El otro día yo encontré una persona que vivía atormentada porque en el pasado había participado de rituales satánicos y creía que para él no había perdón. Hay perdón, querido. Tú puedes venir de Etiopía, de Egipto, tú puedes venir de Babilonia, tú puedes venir de donde sea, de la filosofía que quieras,
pero vienes a Sión para aprender, aprendes de las enseñanzas divinas, encuentras la ley de Dios, que es el reflejo del carácter divino, y entonces, ¿qué haces? Ahí Dios dice, este nació aquí, en Sión. Pero ¿cómo? Nació allá, pero ese es su pasado, eso no cuenta. Nació aquí, en Sión. Porque tu vida comenzó cuando conociste a Jesucristo. Tu vida empieza cuando entras a la iglesia y te bautizas. El agua lleva la multitud de tus pecados y cuando tú sales del bautismo naces para una vida nueva. Esa es la maravilla del amor de Dios. 3 veces en este salmo se menciona que las naciones pueden venir de donde sea, pero han nacido en Sión. ¿Por qué? Porque en Sión comienza tu vida. Vamos a la cuarta parte, no nos va a alcanzar el tiempo. Seguridad y paz de Sión. El Salmo 46 es uno de los salmos favoritos míos. El Salmo 119 es mi salmo favorito, el versículo 105. Pero el Salmo 46 también es otro salmo favorito mío. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dios no te promete en este salmo que en esta vida no tendrás problemas. Aquí hay aguas que rugen, hay montes que tiemblan, pero la palabra clave es aunque. Aunque a mi vuelta todo ande mal, aunque el país esté cayendo, aunque la economía esté fracasando, aunque haya guerras, aunque haya rumores de guerras, aunque me critican, aunque me persiguen, aunque me despidan del empleo, aunque me falte salud, aunque, esa es la palabra clave, aunque yo no tendré miedo. ¿Por qué? Porque mi refugio eres tú, oh Dios. Y ahí viene Selah, o sea, para ahora y piensa, reflexiona. Dios no te ha prometido que no habrá tormentas, pero aunque haya tormentas, tú estás seguro en los brazos del Señor. Después el versículo 4 habla del río, dice, del río sus corrientes, el Señor Jesucristo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. O sea, ¿quién es el que pasa por el medio de la ciudad? Porque los ríos en las ciudades antiguas no pasaban por los costados, pasaban por el medio de la ciudad. Cuando se quería construir una ciudad, lo primero que se hacía era buscar un río para que el río pasase. ¿Por qué? Porque el río llevaba vida. ¿Quién es el río? El Señor Jesucristo. Y Él dijo que si tú aceptas a Él, lo aceptas, tú serás una fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque tendrás al Señor Jesucristo en el medio. Jesús es el centro de la iglesia, el centro del mensaje, el centro del evangelio, el centro de las doctrinas, el centro de la santa ley de Dios es el Señor Jesucristo. Por eso el versículo 5 dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará. Al clarear la mañana, bramaron las naciones, tritubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. O sea, medita en todo esto. Y llegamos al fin de este estudio, hablando de lo inamovible que puede ser la iglesia de Dios, el cristiano, que edifica sus fundamentos en el monte Sión. Salmo 125, versículos 1 y 2 dicen, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Mi hermano, haz de Cristo el centro de tu experiencia cristiana. Él es el amor. Entonces el centro de tu vida será el amor. Mirarás a las personas con compasión, con amor, con empatía, con misericordia. Tu vida será una vida que inspire. Las personas serán atraídas. Y si cada miembro de iglesia hace eso, la iglesia será un nido de amor. Y las personas de todas las naciones, de todas las filosofías, correrán para aprender de Dios, encontrarán la ley de Dios. Vivirán el amor, edificarán su vida también en el monte Sión, en la roca de los siglos, que es Cristo.
Cristo y su iglesia en esta tierra. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente. Dios, por el inmenso amor, por la vida, cada minuto de vida que nos da es un regalo divino. A veces la vida no es la vida que quisiéramos vivir. Hay dificultades, hay luchas, hay muchas piedras en el camino, pero el poderoso brazo de Jesús está contigo. No desanimes. Espero que el mensaje de este momento lleve esperanza a tu corazón. Vamos a la lección número 9 para el 2 de marzo del año 2024. El título de la lección es Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el propósito de la lección es mostrar que los salmos, que fueron escritos mucho antes de la primera venida de Cristo a esta tierra, ya anunciaban la vida, la persona de Jesucristo, su ministerio, el dolor, el sufrimiento que Él pasaría para ganar nuestra salvación. Entonces los salmos son también una especie de profecías que anunciaban el ministerio de Cristo. Vamos a la primera parte del estudio bajo el título de El pastor divino y abnegado. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Solo que esa figura del pastor ya estaba anunciada en el Salmo 23. Estaba anunciada la figura del pastor. Jesús vendría a este mundo y sería el pastor de sus ovejas, el pastor que cuidaría de sus hijos. En este Salmo 23 se muestra la relación de amor entre Jesús y su pueblo. Voy a leer los versículos 1 al 3 del Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor. Yo quiero parar aquí un poco para comentar esto. No dice Jehová es nuestro pastor. Dice Jehová es mi pastor. Este es un desafío a cultivar con Jesús una experiencia personal, no una experiencia colectiva. Es por eso que tu experiencia cristiana no puede limitarse a la iglesia. La iglesia forma parte de tu experiencia cristiana, pero tu experiencia no puede limitarse a la iglesia. Tienes que aprender a vivir una experiencia diaria, personal con el Señor Jesucristo. Porque en la hora del dolor, del sufrimiento, porque en esta vida vamos a encontrar dificultades, nuestro pastor no nos significa mucho, pero mi pastor, ahí es otra cosa. Y el salmista dice aquí: Jehová es mi pastor. Y completa: nada me faltará. Nada me faltará. Mucha gente se pregunta: pero si aquí dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿cómo es que muchas veces me falta empleo, me falta dinero, me falta ropa, me falta comida? Oh, querido, yo no quiero hacer una interpretación muy superficial de este salmo, pero cuando dice aquí el salmista, nada me faltará, supongo que también está incluyendo la necesidad. Jehová es mi pastor y ni siquiera la necesidad me faltará. ¿Por qué? Porque a veces es la necesidad del instrumento que Dios usa para llevarnos a Él. Porque yo conozco tanta gente que en tiempos de paz, cuando todo le iba bien, nunca se acordó de Dios. Yo conozco un aviador, un militar, que no creía en Dios. La esposa era creyente, pero él no creía en Dios, y el hijito se quedó enfermo de leucemia y estaba muriendo, y desde el punto de vista médico no había ya solución, y ese hombre cayó de rodillas y él dijo: Señor, por favor, yo no creo en ti, pero yo te pido perdón. Yo en este momento yo te necesito. ¿Yo dónde voy? Ya la ciencia médica dice que no hay remedio para mi hijo. Oh Señor, por favor, ayúdame. Y ahí apareció el Señor Jesucristo. Levantó a su hijito de la cama y
Y ese hombre se entregó al Señor Jesús con todo su corazón. O sea, él necesitaba un momento de necesidad para sentir la falta de Dios en su vida. Por eso el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué bonito, ¿no? ¿Quién no quiere pastos verdes, aguas de reposo? Y David sigue diciendo: confortará mi alma, me consolará, colocará paz en mi corazón. Me guiará por sendas de justicia. Aquí es donde ya muchos no quieren. Porque que me lleve a pastos verdes, eso es bonito. Que me lleve a aguas tranquilas, eso es maravilloso. Que conforte mi alma, qué lindo. Pero que me lleve por las veredas de justicia. Porque la justicia es su palabra. Son sus instrucciones, sus consejos, sus enseñanzas, su ley, sus mandamientos. Pero ahí ya queremos las aguas tranquilas, los pastos verdes, pero las veredas de justicia a veces no queremos. Pero Él quiere llevarnos para allá. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Oh querido, porque cuando en tu vida se manifiestan los frutos del Espíritu, cuando tú eres un hombre feliz, una mujer victoriosa, cuando eres feliz en tu matrimonio, las personas te ven y el nombre de Jesucristo es exaltado. Entonces Jehová quiere ser tu pastor, quiere caminar contigo, quiere pastorearte en la vida, quiere guardarte del mal. Puedes pasar inclusive por el valle de sombra y de muerte, pero el Señor nunca te abandonará, está contigo en todo momento. ¿Y por qué? Para que el mundo sepa que tú tienes un Dios poderoso y que tu Dios no falla. Pero ¿por qué en este momento no está presente? Está presente, pero querido, calma, ten paciencia. Del otro lado del valle oscuro está el pasto verde y las aguas tranquilas. Ten paciencia. Vamos a la segunda parte de este estudio. En los Salmos también se anuncia la llegada del Mesías sufriente, el sufridor, aquel que murió en la cruz del Calvario. Si tú ves, hay muchos salmos que anuncian al Cristo sufridor. Y en el salmo que vamos a ver ahora, se anuncia que los hombres rechazarían a Jesucristo, pero que Jesucristo llegaría a ser la piedra angular de la fe de esos mismos seres humanos que los rechazaron. Leo el Salmo 118, versículo 22. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y después, más adelante, más siglos después, Pablo dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza del ángulo, la piedra angular. Pero todo eso, querido, no fue fácil, tuvo un precio. ¿Y cuál fue el precio? El Salmo 22, 1 y 2 responde: es el clamor más desesperado del ser humano. En la palabra de Jesucristo, Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es interesante cómo el Salmo está presentando el dolor del salmista, pero proféticamente están anunciando el dolor del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aplicativamente está anunciando el clamor de ti, de mí, que cuando viene la tormenta, cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, pues clamamos a Dios buscando auxilio y fortaleza. Oh, querido, es que el sufrimiento no es parte de nuestra naturaleza. Nosotros no fuimos creados para sufrir. El sufrimiento es un intruso que entró en la experiencia humana por causa de la locura de Adán y Eva de apartarse de Dios. Si nuestros primeros padres no hubieran caído en el pecado, el sufrimiento no existiría. Pero ahora el sufrimiento es una realidad ajena. Caminamos, vivimos con el sufrimiento clavado en nuestras carnes, pero es como si estuviese una aguja incomodándonos constantemente. Solo cuando Cristo vuelva, Él
arrancará esa aguja, esa espina del sufrimiento, y entonces ya no sufriremos más. Pero a mí me llena de gratitud el saber que el Señor Jesucristo, encarnado, murió clavado en la cruz del Calvario sin haber cometido un pecado para salvarme. Porque dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no lo había desamparado, pero en la cruz del Calvario Jesús cargaba el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, tus pecados, mis pecados. Eran tantos pecados en Cristo que el pecado hace separación entre Dios y el hombre, y el Señor Jesucristo no podía ver a su Padre, aunque su Padre estuviese cerca. Por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué amor es ese? Ese amor te alcanza. No tienes por qué vivir afligido porque has fallado, porque has caído, o porque en este momento estás atrapado en las cuerdas del mal. Contempla la cruz del Calvario. Mira al Señor Jesucristo sufriendo para salvarte. Que el Espíritu te haga reflexionar en el sufrimiento de Cristo. Vamos a la tercera parte. Los salmos presentan a un Dios siempre fiel a su pacto. Lo presentan como un rey de amor. Aquí en esta parte se habla del pacto davídico. ¿Qué es el pacto davídico? Es el pacto que Dios hizo con David. Dios le prometió a David, a través del profeta Natán, que de David vendría el Mesías y que él establecería un reino para siempre. David falló, pero el plan de Dios no falló. David falló, pero las promesas de Dios no fallaron, porque esta no era una promesa condicional. El hombre no tenía que cumplir la condición para que la promesa de Dios se cumpliese. Era una promesa incondicional. La promesa se cumpliría porque Dios lo había prometido, sin condiciones. De David vendría el Mesías, y ese Mesías establecería un reino eternamente, aunque los hombres, David y sus descendientes, muchos de ellos fallasen, fracasasen. Dios no fracasaría, sus planes no fracasarían. Mira lo que dice el Salmo 132, versículos 10 al 12. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Por amor de David tu siervo. No por la justicia de David, no por la conducta maravillosa de David, no porque David se portó bien, porque tú sabes que David cayó a las profundidades más horribles del pecado: adulterio, asesinato, intriga política, abuso de poder. Entonces, si era por el merecimiento de David, no habría nada. Pero el texto dice: por amor de David tu siervo, por amor. Querido, ni tú ni yo merecemos nada. La salvación no es por merecimiento. Si por merecimiento fuera, tú y yo estábamos perdidos. La salvación es por amor. El amor que nos redime, el amor que nos rescata, el amor que nos levanta, el amor que nos lava. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Es interesante. El versículo 10 dice que Dios prometió y va a cumplir. No depende de los hombres. Pero el versículo 12 dice: si tus hijos guardaren el pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Pero son dos cosas diferentes. La primera es la promesa de la venida del Mesías. Eso independía de los hombres. La segunda es la promesa de que tú y yo nos sentaremos un día en el trono de Dios. Y eso va a depender de que nosotros guardemos el pacto.
¿Qué pacto? Que andemos en los caminos del Señor, que atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón, que dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe cada día, oriente nuestro caminar en esta tierra. Vamos a la cuarta parte. Rey eterno de poder incomparable. ¿Sabes? Los salmos no solo presentan a Cristo como un Cristo sufridor, también lo presentan como un Rey eterno de poder incomparable, como un Rey que somete a sus enemigos bajo sus pies. Leo el Salmo 2, 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta es una promesa de Dios a su Hijo, al Señor Jesucristo. Aplicando puede ser para nosotros, pero fue hecha en primer lugar para el Señor Jesucristo. Y la promesa fue, tú eres mi hijo y yo te engendré, en el sentido de que yo permití que tú fueras a la tierra y te hicieras un ser humano. Pídeme y te daré como herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿A quién? A sus enemigos. Y Jesucristo vino aquí a la tierra con amor, con misericordia, manso. Como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. En el momento del dolor exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al tercer día el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Su victoria estaba decretada. El diablo pensó que al morir Jesús, él había vencido. Pero al resucitar Jesús, el diablo entendió que estaba perdido para siempre. Oh querido, tu Dios no es cualquier Dios. Tu Dios es un Dios todopoderoso. Tu Salvador, el Señor Jesucristo, tiene a sus enemigos bajo sus pies. ¿Por qué entonces el enemigo te tendría a ti bajo sus pies? Tú tienes que tener al enemigo bajo tus pies por el poder que el Señor Jesucristo te da. Si en este momento sientes que las fuerzas enemigas te están atormentando, si sientes que la oscuridad llega a tu vida, que los vicios, los hábitos nocivos se apoderan de ti, o hasta el propio diablo en persona atormenta tu vida de una manera o de otra, en este momento en el nombre del Señor Jesucristo, yo te digo, estás libre si tú crees, porque el enemigo, el diablo, está bajo los pies de Jesucristo, derrotado, incapaz de derrotarte. Entonces no permitas que un enemigo derrotado te derrote a ti. Proclama tu libertad. Eres victorioso sobre el cigarro, sobre la bebida, sobre la pornografía, sobre lo que sea. Eres victorioso porque tienes un Dios victorioso. Eres victorioso sobre las emociones, sobre la depresión, sobre los sentimientos negativos, sobre el odio, sobre el rencor. Eres victorioso porque tienes un Dios victorioso. No te desanimes. Llegamos al fin de este estudio mencionando que los salmos también se refieren al Señor Jesucristo como el sacerdote Melquisedec. Jesús no es solo rey, es también sacerdote. En el Salmo 110, 4 al 6, Salmo 110, 4 al 6 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, se está refiriendo a Jesús, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Quiere decir, el sacerdocio eterno de Jesucristo, de alguna manera, fue descrito en la vida del sacerdocio de Melquisedec.
Es interesante que en Hebreos capítulo 7, 21 al 28, al escribir Pablo, muestra la diferencia entre el sacerdocio de los sacerdotes de Israel en esta tierra y el sacerdocio de Cristo. Miren la manera como lo hace. Voy a leer versículos 21 al 28, un poco largo, pero lo voy a leer. Dice así: porque los otros sacerdotes, ¿no?, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Está mencionando el salmo que acabé de leer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, se refiere a los de Israel, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Jesús una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Qué cosa maravillosa, querido. Tu sacerdote, tu intercesor, no es un ser humano de carne y hueso, pecador como tú y como yo. Tu sacerdote, tu intercesor en el cielo es el propio Señor Jesucristo, sin mancha, sin pecado, sin cosa parecida, sin mácula. Pero cuando tú confiesas tus pecados al Señor Jesucristo, Él toma sus pecados, tus pecados. Y ahora tú te presentas ante el Padre como si fueras el propio Señor Jesucristo, limpio, perdonado por la intercesión del Señor Jesucristo, el único capaz de interceder por ti, de abogar por ti, de defenderte. Que Dios te bendiga ricamente.